A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este 6010, esta formidable excusa que tenemos, la del cumpleaños del canal, para ir repasando los distintos programas que formaron parte de la grilla de programación de Canal 10 en estos 60 años, en donde ustedes seguramente han sido protagonistas de alguna u otra manera, ya sea como espectadores, como televidentes, participando aquí mismo en la cantidad de programas en vivo que hemos tenido. Hoy nos vamos a ocupar de los programas periodísticos, pero de uno en particular. Un programa de investigación absolutamente comprometido con lo verdadero y con lo justo. Por eso es que lo destacamos en el día de hoy. ¿Quieren saber de qué se trata? Pasen y vean. El ciclo salió al aire en 2013 por la pantalla del 10. Marcó un antes y un después en los programas de política judicial. Las problemáticas sociales fueron el motor de cada emisión. Con un carácter comprometido, la búsqueda de la verdad fue siempre el valor principal. Clips de alto impacto y entrevistas cara a cara le dieron su impronta. Esta noche repasamos el ciclo Justicia Legítima. Nos acompañan sus conductores Dante Leguizamón, Miguel Planels. Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, Marce, querida. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Muy bien, muy ¿Qué bien. les pasa cuando ven estas imágenes? ¿Qué Y a mí significó este programa para ustedes? Mira, yo recién venía a Canal 10 y me acuerdo que me sorprendió tan pronto encontrar primero un compañero en Miguel y en Julián y en Federico, los que hacíamos el programa, más Luis Segarra, donde se pudiera hacer lo que yo soñaba hacer, ¿no? Yo ya venía haciendo algo parecido en el diario, pero pensaba que iba a necesitar mucho más tiempo para conseguir hacer algo similar en tele, ¿no? Denunciar el gatillo fácil, la violencia policial, la violencia institucional, hacer investigación periodística. Y con Miguel nos pasaron algunas cosas y nos fueron uniendo las circunstancias y yo siento todavía mucho orgullo, siento una sensación de que es uno de los grandes momentos de mi vida, ese programa. A la hora de destacarlo, lo destacás como Sí, lo destaco. De los pasos interesantes. ¿Primera vez en tele era esa? Era la primera vez que hacía un programa, había estado en Canal 10 haciendo alguna columna y demás, pero la primera vez que hacíamos un programa donde se podía profundizar. Sí, y ya es vamos a difícil hablar profundizar. de lo que significa hacer producción, ¿no? Sí. De un programa periodístico. En el caso tuyo, Miguel, ¿primera vez que trabajabas con Dante? Sí, tenemos una particularidad con Dante, que cuando él deja Radio Mitre, yo salgo de los SRT y voy a ocupar el lugar que tenía en la mesa del programa de la mañana de Rebeca. Así nos conocimos, nos volvemos a encontrar acá en los SRT y nos encontramos primero en la radio haciendo música para camaleones en la FM y después nos encontramos aquí para hacer Justicia Legítima. Y yo creo que lo de hoy también es un acto de justicia, porque este programa no solamente fue para nosotros, los que nos tocó hacerlo, un programa de televisión, Marcela, sino que fue un hecho que nos marcó la vida periodística para siempre. Pudimos poner en agenda temas que hoy, por suerte, se hablan, se discuten y que ha tomado y ha calado hondo en la sociedad, como por ejemplo la violencia institucional, el abuso policial, pero temas que era muy difícil traerlo a los medios, inclusive porque había complicidad en la justicia y en la policía. Y nosotros con un programa a la noche, dos quizás, no iba a decir jóvenes, porque éramos tan jóvenes, pero sí un poco inexpertos y también a veces arriesgados con lo que hacíamos, pudimos poner en consideración esos temas o incluso llevar a sentar el banquillo de los acusados a un ex jefe de policía de la provincia de Córdoba, un hecho inédito, por eso te digo que fue más que un programa de televisión. Uno de los hechos periodísticos más sobresalientes que fue tratado en profundidad, y ya vamos a ver todo lo que trajo después, fue lo de Huerepechico. Vemos este informe. Móvil patrullando, observa una moto que sale con dos sujetos, los que al querer ser controlados se dan gradualmente la fuga, que el móvil informa que hay un intercambio de disparos, que los pierde de vista, inmediatamente después ingresa una llamada en donde dice que hay dos personas heridas en un lugar ahí cerca de un cortadero de ladrillos de Barrio Los Bulevares. Los pibes estaban en el campo, en el quincho de mi padre, comiendo un asado, es todo campo. Se bajaron
al barrio a comprar bebida gaseosa y de ahí cuando vuelven, los señores estos agarran y con la luz apagada, sin dar voz de alto, los empiezan a seguir a los chicos. Cuando hacen la bajada, el señor le empieza a tirar. El primer impacto le pega a mi hijo en las piernas. Cuando mi hijo cae, a Pellico le pega un tiro en la nuca y sale en la garganta. Lucas Chávez ha sido imputado esta tarde del delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, que ha sido un intercambio de disparos producto de un control que no se detuvo y recibieron disparos y entonces ellos repelieron la acción. No me dijo nada. ¿Y usted sabía que lo seguía la policía, no? Sabíamos. Lo vimos de frente y después me doy con el que estaba atrás. Cuando me pega el tiro me doy cuenta que estaba atrás. ¿No hubo ningún tiroteo esta versión? Nada, no tengo armas, nunca conducí una arma, nada. No es la primera vez que mata gente. O sea, ¿ustedes lo conocen? No lo voy a conocer, sin embargo le tienen temor cuando entra él. Ningún programa profundizó mucho más del hecho noticioso, ¿no es cierto? Porque los informativos, los nuestros y los de otros canales, solamente daban el hecho noticioso en sí. Pero ustedes fueron los que se animaron a profundizar, porque había mucho más detrás de todo esto. Es interesante escuchar ahí a Claudio Viñeta, hoy funcionario de la provincia a cargo del manejo del fuego, porque él fue el primero que mintió, ¿no? Y ahí es como que se ve hasta qué punto hay una cultura de la mentira en la policía. Claudio Viñeta después dejó de ser policía, pero está bueno entender que esa misma cultura es la que continúa hasta hoy con el caso Blas y con el caso Joaquín, del que se han cumplido un aniversario hace días. Nosotros lo que hicimos fue, nos fuimos al barrio. Cosa bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, no había ido nadie. Y abrir también un estudio de televisión para que venga no solamente el amigo de Güeres, sino su familia, y nos enteramos ahí que Leiva y Chávez, quienes finalmente fueron condenados, ya eran policías que tenían en su haber dos hechos muy dudosos parecidos al caso de Güeres Pellico. Es decir, que ya habían matado por la espalda, ya habían plantado un arma a otros chicos, muy parecido a lo que era Güeres Pellico y sus amigos, y así seguían actuando y se los seguía trasladando a la policía de lugar en lugar con total impunidad. El caso Güeres Pellico realmente lo lleva al banquillo de los acusados, pero saca de la calle a dos policías asesinos, Marcela, y eso fue estando en el lugar y trayendo al estudio acá de tele, que eso era impresionante, Marcela, porque se podía sentar aquí a la noche en Canal 10 y vos podías escuchar de su propia boca lo que era justamente la vida en los barrios populares de Córdoba y lo que ellos llamaban el verdugueo de la policía. Y hay una cosa ahí que fue muy fuerte, porque nosotros los trajimos aquí, primero les dimos voz. Hicimos una investigación, contamos que no había habido tiroteo, pero no porque no había habido tiroteo. Explicamos qué era lo que había pasado. Encontramos a la persona a la que la policía ha ido a buscar para conseguir un arma para plantársela a los chicos. Los trajimos al estudio y hay una cosa que pasó esa noche que a mí me dejó muy conmovido. El papá de Güere, un hombre, un trabajador enorme, con unas manos enormes, se acercó y me dijo, ¿te puedo pedir un favor? Yo me estoy yendo con mi familia a mi casa. ¿Podés esperar a que yo te llame para avisarte que llegué bien? Por el miedo que tenía la familia de ser víctima de la policía de nuevo. ¿Vos entendés el miedo que había? Cómo la policía, que años después mata a Güere, que mata a este hombre que mata en Dafalda, la misma policía generaba eso. Y con un jefe de policía que había declarado, me acuerdo esos días, que el gatillo fácil y el correcto accionar de la policía era una línea muy delgada que separaba una conducta o la otra. Una barbaridad, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a adentrarnos en esa parte, ¿no? También la del jefe de policía en aquel momento. Hablabas recién, Miguel, de los vecinos, importantísimos testimonios. Nos vemos. Era mi amigo, una buena persona, trabajaba acá en los cortaderos. Mataron a mis compañeros. Ahora como voy para trabajar yo, no veo más a mis compañeros. ¿Cómo hago yo? Era un chico bueno, decía, amigo mío desde hace mucho. Siempre él cuando se iba a la ruta lo paraban estos policías que son conocidos ya acá en el barrio y una vez le pidió 50 pesos para que no lo lleve detenido hasta que averigüe antecedentes y todo eso. O sea, siempre le pide coimas o los para por nada. Acá el que ve la policía, antes que pasara con Güere, ahora no pasa ni un patrullero. Pero que antes que pasara de lo que pasó con Güere, todo el mundo, los chicos se escondían porque te llevan
Mira, ahí, mira, yo tengo los documentos, todo acá. Las veces que me han llevado y no tengo antecedentes, nada. Y con los más jóvenes más todavía. Amenazan cuando pasamos acá, ustedes son los negros cortaderos, vienen, lo pegan. Amenazan el cosa, dice que somos choros y nada que ver, nosotros somos buenos trabajadores que trabajan en los cortaderos ladriga. ¿Esto pasa todos los días? ¿Pasa desde siempre? Todos los días pasa esto. Te escuchaba ahí, Dante, ustedes también iban a los barrios y ustedes hacían las notas. Eso es un material súper enriquecedor para cuando haces piso, después podés reflejar muy bien eso mismo que viste, ¿no? Sí, la verdad es que eso es como hicimos siempre periodismo, ¿no? Y es revelador también porque uno cuando cuenta lo sintió, lo vivió. Yo me acuerdo que ese programa lo empezamos, que yo porque empezamos el programa con una especie de copete de presentación. Y yo lo empecé diciendo, muy probablemente su casa, el lugar donde usted vive, está hecho con ladrillos que se hicieron en Barrio Los Cortaderos. Pero a usted no le importa nada más de Barrio Los Cortaderos. Y ahí empezamos a contar la historia. Y yo me acuerdo, ese día, Miguel, nosotros también tenemos miedo, porque nosotros sabíamos que teníamos una prueba que ponía sobre la mesa, que la policía mataba, y lo decíamos con mucha contundencia y teníamos la prueba, ¿no? Recordemos que eran tiempos en los que la policía agarraba a los chicos en la calle, los llevaba a una plaza céntrica, les ponía algo en la cabeza y los exponía esposados para mostrar que había seguridad, ¿no? Mientras robaban o mataban a alguien a 2 cuadras, pero utilizaba chicos inocentes para montar una escenografía de la policía trabajando. Eso era la policía en tiempos de Suárez, ¿no? Y nosotros habíamos arrancado con este tema en la agenda. No fue el primer caso que hicimos de gatillo fácil, el de Güere, pero llegó al punto cúlmine por esto que venía pasando, que contaba Dante, estos operativos que hacía la policía, estos operativos vergonzosos, y ocurre aquel día que me parece que fue de junio, cuando Dante va a Los Cortaderos a cubrir una manifestación pidiendo justicia por Güere, hay represión otra vez de la policía, Dante hace unos tuits al respecto y ocurre que un día grabamos Justicia Legítima, pero por estos cambios que a veces pasan, que no había unos compañeros y se suspende esa grabación, y fue ese día que vino el jefe de policía ya con este caldo que venía previamente, los programas sobre Güere, la cobertura en Los Cortaderos, nuestras notas en las crónicas, los tuits de Dante, y ahí es que ocurre que viene el jefe de policía y se mete acá a Canal 10 y pide hablar con nosotros. No estábamos, justamente, él estaba en Los Cortaderos, yo estaba enfermo ese día, habla con otros compañeros. Pero ahí comienza un capítulo que ha marcado a fuego al ciclo y también a nosotros. Recién hablábamos de este caso de gatillo fácil y siempre las madres son las voceras número 1, ¿no? Las que hablan desde ese dolor enorme de la pérdida de un hijo. Escuchemos lo que decía la madre de Güere. Está la mamá también con nosotros y la vamos a saludar y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Seguramente en un momento nada fácil para ella. Señora, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo lo único que pido es justicia por mi hijo y que Leiva y Chávez paguen por lo que hicieron. Y si ellos, como papá, no sé qué ejemplo le pueden dar a sus hijos. Yo estoy muerta en vida ahora y ojalá que se haga justicia por mi hijo. Nada más, eso. Bueno, me decía que en el momento del juicio estuviste cerca de ella. Sí, Curo es la mamá de Güere y Sonia es la mamá de Maxi, el primo que fue herido y no falleció y fue el testigo clave. Y el día que vino a declarar a Justicia Legítima, Maxi acababa de salir del hospital porque no solo que le mataron en su cara al primo, sino que además lo encarcelaron y lo tuvieron detenido en el hospital, ¿no? Sí, a mí la Curu me pidió que la acompañase y me sentase al lado de ella cuando sentenciaron a Leiva y Chávez, que la verdad es que fue muy increíble eso, ¿no? Lo sentenciaron en 2017, porque pasaron muchas cosas. Cuando el jefe de policía nos amenaza, hubo toda una trama de intereses que está bueno que se conozcan, ¿no? A mí el presidente del directorio de los SRT de aquel momento, Esteban Falcón, y el rector de la universidad, Francisco Tamarit, me citaron al despacho de Tamarit en el rectorado y me pidieron que yo levantara la denuncia contra Suárez porque consideraban que el tema estaba saldado con un pedido de disculpas de Suárez. Yo me negué a hacer eso, esto lo declaré en la justicia
Y además esto tuvo consecuencias directas con el futuro del programa, digamos. El programa, después de estas amenazas, dejó de salir por Canal 10, pese a que tenía era el programa que más medía de los que salían por Canal 10 en ese momento, además de una de las crónicas, me parece. Es que con esto, con lo de Güere, me parece que queda demostrado la firmeza y la contundencia de la investigación. Bueno, es que después justamente la algo condena... a lo que Córdoba no está acostumbrado, ¿no? Claro. Programas de investigación. No, en eso me parece que fue novedoso y quiero recordar un poco lo que dice Dante. Sí tuvimos mucho apoyo de los compañeros y las compañeras de los SRT y creo que como Dante bien lo dijo, las autoridades en ese momento no estuvieron a la altura de las circunstancias, sobre todo por lo que pasó después. Sabíamos que generó una preocupación, un malestar, porque cuando ocurre esto del jefe de policía, comienzan a activarse las llamadas telefónicas. Bueno, Dante nos hace una presentación, comenzamos a salir nosotros en distintos medios, en Radio Nacional, también aquí, se va a la justicia, y ahí genera una incomodidad dentro del gobierno de la provincia. Incluso me acuerdo que decían que De la Sota había hablado ya para que esto se termine con un pedido de disculpas. Y hubo mucho apoyo de los compañeros y las compañeras para que siga y que Dante sostenga justamente la presentación que se hizo en tribunal. Una asamblea general de los SRT, donde todos los compañeros exigieron a las autoridades del momento y a la universidad que me acompañaran. De hecho, hubo una aclaración de Esteban Falcón de que mi abogado aclarase que no representaba a los SRT, que no representaba ni a la universidad ni a los SRT, que él era abogado por mi cuenta. O sea que ni siquiera en eso las autoridades estuvieron a la altura, pero como siempre los compañeros revirtieron eso y me hicieron sentir, claro, mucho más acompañado. Y no solo los compañeros de SRT, ¿no? La Voz del Interior, Radio Mitre, Cadena 3, todos los medios de Córdoba, entendimos que había sido ¿Tuvieron concretamente amenazas ustedes? Sí, la amenaza fue muy clara. Bueno, a Miguel Suárez le pide que borre mis tweets y después por teléfono se probó claramente en el juicio. Él me dijo que si él me pidió ir a mi casa, me exigió que yo le diera la dirección de mi casa, no se la di, exigió hablar conmigo y me dijo... Hablaba con vos por teléfono. Nosotros lo llamábamos, lo invitábamos a todos los programas, claro, Marce, sí. Y veníamos con el tema hace tiempo. Y ese día que no se graba, en un momento yo recibo el teléfono, estaba en cama con fiebre, nuestro compañero Andrés Oliva me dice, está acá el jefe de policía Julio César Suárez. Y ahí es donde empieza a él a decir que estábamos mintiendo, que estábamos haciendo una cobertura que no era cierto y que quería participar del programa. Le explicamos que ese día no había programa, que tenía que, en todo caso, venir la semana que viene o que íbamos a la jefatura de policía y le hacíamos una entrevista. Cuando le expliqué por quinta vez esto, me dijo, bueno, entonces decile a Leguizamón que borre todos los tweets que él acaba de publicar. Le digo, no sé a qué se refiere, le digo, pues yo no puedo decirle a nadie que borre su tweet al respecto de esto. Y me dice, bueno, esto no va a quedar así. Ahí después que llama a Dante y se produce la amenaza. Y los días posteriores también fue muy difícil trabajar en esas circunstancias. Porque donde íbamos a hacer estas coberturas nosotros, donde llegábamos, sabían de esta situación. Suárez siguió siendo jefe de policía mucho tiempo más. Eso también hay que decirlo, que lo sostuvieron en el cargo a pesar de este episodio, a pesar de ingresar a un canal de televisión con imágenes que se borraron, que nunca supimos por qué se borraron esas imágenes de lo que pasó también acá, otras dudas que se planteaban hacia el respecto. Bueno, finalmente hubo un juicio porque también hay que reconocerle a Dante que lo sostuvo, ¿no? Bueno, los chicos se quedan con nosotros, Miguel Planels, Dante Leguizamón. Hoy nos ocupamos de justicia legítima, 60-10, los 60 años de Canal 10.